fuerte? No, evidentemente no fue así, ¿verdad? Mientras el del audio juega conmigo y me quita el micrófono, le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da. Mi nombre es Alex, soy pastor aquí en Pinar del Río. Mi esposa está ahí y las dos princesas más bellas del universo también está ahí, una de 6 meses y la otra de 4 años. Así que es una oportunidad para mí poder compartir con ustedes durante estas mañanas. Y me dijeron que hay caramelos a los que respondan preguntas. Como yo tengo 2 niñas chiquitas, no voy a hacer preguntas en esta mañana, entonces me quedaré con los caramelos. No, le vamos a dar algunos que otros caramelos, ¿verdad? Pero los hermanos que han tenido a bien preparar todo esto del campamento, Minecraft, el juego y todas las cosas, todo lo que se va a estar desarrollando aquí, durante estas mañanas vamos a estar hablando de varias cosas que Dios quiere hacer con tu vida hoy. Varias cosas que Dios ha preparado por medio de un equipo durante varios meses para estarte ministrando durante estas mañanas. Así que toca el que está a tu lado un momento y dice, tócalo. Dile, lo primero, no te duermas. Lo segundo, no me molestes. Díselo. Muy bien, entonces, teniendo claro esa perspectiva, ¿a cuánto les gusta descubrir? ¿A cuánto les gusta buscar cosas? Estos juegos que son de descubrir, ¿verdad? Con la lupa y buscar esto, los detectives. Bueno, cuenta la historia que en una ocasión llegó el rey de la selva. Se paró el león, evidentemente, ¿verdad? Todos sabemos que fue el león, llegó el león. No el león de industriales, porque ese sí tose pierde el conocimiento. Estamos hablando del león de verdad. Un león criado donde tiene que ser criado y alimentado con lo que tiene que ser alimentado. Llegó a la selva y él dijo, muy bien, escúchenme bien todos. Hay que descubrir en esta mañana quién es el más feo de todos los animales de la selva. Y el más feo me va a lavar el carro. Él había llegado en su Ferrari rojo, último modelo 2023. Se baja el león con su melena y dice, ahora mismo busquen el más feo entre ustedes. Empezaron todos los animales, el carro, aquel Ferrari se había metido por toda África, no estaba lleno de sangre, y empezaron los animales. Bueno, ¿quién será el más feo? Empezaron a mirarse y salió el mono. Salió el mono y dijo, mire, yo les voy a hablar claro a ustedes. Evidentemente yo no soy el más feo, aunque no tengo pelo. Una de las cosas es que yo me trepo por los árboles, yo hago tantas cosas y soy tan fuerte, incluso, y se golpea en el pecho. ¿Cómo se golpea el león en el pecho? A ver, ¿cómo se golpea el ay, párate, el león no, el mono. ¿Cómo se golpea? No estás para premio, Muestra ahí cómo se golpea de verdad un mono, no cubano, chicos, no un mono cubano, el mono de verdad. Fíjate para allá, ¿cómo se golpea ese mono? Que dice, yo no soy el más feo del tiempo. No lo merece. A ver, vamos a darle como quiera. A ver, ¿quién lo hace? Mire lo que es un mono de verdad. Venga. No vas a coger caramelo. A ver, que el mono, ven que esto es un mono de verdad. Ven acá, rápido. ¡Aplauso para ese mono! El mono, mira lo que tú vas a hacer. Tú vas a rectificar. El mono miró y dijo, yo no soy el más feo. Y hizo así. No hay premio. Voy a dar 3 caramelos al mejor mono. A ver, tú, ven, tú, rápido. Vamos. Y el mono miró a todo el mundo y dijo, yo no soy el más feo. Y lo hizo así, 3 caramelos. Después de eso, ingresaron al mono porque se quedó sin pecho. Pero se seguían mirando los animales y eso, entonces salió, ¿saben quién salió? El elefante. Salió el elefante y dijo, yo le voy a hablar claro a ustedes. Evidentemente, yo no voy a lavar ese carro porque yo no soy el más feo. Miren mi trompa, miren mis patas grandes. Y el elefante, a ver, ¿quién es el elefante? Tú haces el elefante, ven el elefante. Ah, no quieres caramelo, tú haces el elefante. No, conmigo los que se sientan adelante están perdidos. Ven elefante, ven rápido. Y tú tienes que hacer como hace el elefante. Entonces, y el elefante dijo, yo no soy el más feo. Al lado estaba el traductor, él
y miraba así y decía, oh, está feo. En la otra esquina estaba el cocodrilo. El cocodrilo miraba a la rana, miraba al león, miraba al Ferrari y decía, oh, está apretada la cosa aquí. Y de pronto salió otro de los animales más hermosos. Salió el tigre. A ver, el tigre. Puede ser una tigresa, está bien. Vamos a ver, vamos a hacerlo así parejo. Puede ser una tigresa. ¿No hay tigresa? Una tigresa. Oye, qué muchacho esto más famado. Venga, venga. Mire lo que es una tigresa de verdad. Ven acá, ven acá. ¿Eh? 4 caramelos. 4 caramelos. Venga, venga. Puede ser un guía también, puede ser un guía también. Ven, ven. Venga, hay un tigre, hay un tigre, hay un tigre. Y de pronto, todo el mundo miró así. Eso. Todo el mundo miró al tigre. Y el tigre dijo, yo no soy el más feo, voy a demostrar por qué. Y miren lo que hizo el tigre. De pronto le dijeron, Colgate, nunca te abandono. Pero venga. Un aplauso para ese tigre. Y de pronto, dice el león, a nadie me va a lavar el carro. El más feo, descubra quién es el más feo. La rana seguía todavía más escondida y la rana dijo, bueno, yo creo. Imagínense la rana con su boca así abierta, así, con sus ojos así feos, verde así, sin cuerpo ninguno, cuerpo de rana, por ejemplo, mira, párate ahí. Así con un cuerpo de rana. Y de pronto estaba el sapo. Y estaba el cocodrilo, y el cocodrilo mira a la rana mira al cocodrilo y dice, mira, no nos engañemos más, tú lo lavas y yo lo seco, pero evidentemente aquí el feo se queda entre nosotros. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos de descubrir, cuando nosotros hablamos de lo que la Biblia nos dice de cuál es nuestra vida, en base a eso queremos tratar la conferencia de esta mañana, y es sobre una pregunta muy importante, y es, ¿quién soy yo delante de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez quién tú eres delante de Dios? ¿Te has preguntado qué eres tú para Dios? ¿Qué significas tú para Dios? De hecho, nosotros sabemos que la mayoría de ustedes llevan mucho tiempo en la iglesia, y es muy interesante que cuando nosotros hablamos del Evangelio de Cristo, hay 3 preguntas que todos nosotros tenemos que hacer. En base a eso voy a estar tratando esas 3 preguntas. La primera es, ¿qué es el pecado? La segunda, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Y la tercera, vamos a estar hablando de qué es la salvación. Voy a empezar con esta pregunta, a ver, ¿qué significa pecado? ¿Qué significa pecado? ¿Quién me puede decir lo que es pecado? A ver, tú, ven, rápido. Repítelo. Lo que a Dios no le agrada. Pecado es lo que a Dios no le agrada. ¿Qué más? Alto, que no. Lo contrario a Dios. Hacer algo malo, dijeron por aquí. Hacer las cosas de nuestra manera y no la manera de Dios. Muy bien, hacer las cosas de nuestra manera, no la manera de Dios. A ver. Dilo alto. Dilo como antes del día que desayunaste. Dale. Que a Dios no le agrada. Muy bien. ¿Alguien más puede decir otra definición de lo que es pecado? Fuerte. Más fuerte. Desobediencia a Dios. A ver tú. Muy bien, hacer cosas malas sabiendo que lo son. ¿Alguien más? A ver. Infringir la ley de Dios. Dilo alto, a mí no ven. Todo lo contrario a los mandamientos de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo? Romper la ley de Dios. Todo lo que nos separa de Dios. Miren lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice así, del latín peccatum. Vamos a repetirlo, vamos a aprender latín esta mañana. Vamos a decir peccatum. A mí que lo malo de ustedes no es el latín, sino el español. Peccatum. Muy bien, peccatum dice así. Transgresión consciente de un precepto religioso, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido, exceso o defecto en cualquier aspecto. Esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Evidentemente este diccionario no es un diccionario bíblico y te da una definición general. Miren lo que dice un diccionario teológico. Dice, ¿qué es pecado? Viene del hebreo hatá. Vamos a aprender hebreo. A ver, hatá. Hatá. Ahora dice, esto es reventaja, así una cosa, hatá. Dice hatá y
viene del griego hamartios. Vamos a decir hamartios. Anda por ahí, pero están todos desaprobados. Dice, transgresión deliberada y consciente de las leyes establecidas por Dios. Lo primero es una transgresión. ¿Qué es lo que significa transgresión? A ver, transgresión. ¿Qué significa transgresión? Más o menos, está por ahí, está cerca, sí, está cerca. También. ¿Qué significa transgresión para ti? ¿Hacer algo malo? Eso es transgresión, hacer algo malo. Ahora piensa, transgresión de la ley establecida por Dios. ¿Dónde encontramos esa ley? En la Biblia, muy bien. Esa niña hay que darle ahí 2 caramelos. Venga, escucha tu caramelo. Gracias. Ahora, cuando nosotros hablamos de eso, dice, es una transgresión deliberada, es decir, romper deliberadamente, abiertamente, a las leyes establecidas por Dios, errar al blanco establecido por el Creador. ¿Cuántos alguna vez han tirado con perle y le han tirado a una diana? ¿Verdad? ¿Y eres bueno? Malo, se te ve. Ahora, cuando uno está apuntando a la diana, ¿qué es lo que uno hace? ¿A dónde uno apunta? Al centro, ¿verdad? Y aún apuntando al centro, uno puede fallar, ¿sí o no? Ahora, cuando la Biblia habla de pecado, interesantemente la palabra, tanto en el Antiguo Testamento, que se escribió en hebreo, por eso es hatá, como en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, que es hamartía o hamartios, esas dos palabras dan la idea de alguien que mira el blanco y apunta hacia otro lugar a propósito. ¿Tú crees que sería lógico que alguien que va a tirar al blanco apunta hacia otro lado? ¿Eso sería lógico? Evidentemente no. Entonces, hatá, o estas dos palabras de pecado, es tú ves lo que está bien, lo que está correcto y voluntariamente apuntas a otro lado. Déjame entonces decirte lo que es pecado con nuestras palabras. Muy sencillo. Pecado es todo lo que hacemos. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3. Pecado es todo lo que hacemos, dejamos de hacer, pensamos o decimos que no le agrada a Dios. Cuando decimos pecado es todo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, la Biblia nos escribe en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice a través de uno de sus hombres llamado Santiago, dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Te pongo un ejemplo. Si yo veo que alguien está necesitado y yo puedo ayudarle y no lo hago, entonces, ¿cómo define eso la Biblia? Pecado. Si yo sé que orar es algo que alimenta mi vida con el Señor y no lo hago, ¿qué dice entonces qué es eso? Pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero también hay pecados de pensamiento. Esos pecados de pensamiento, yo asumo que la mayoría de los que están acá deben estar entre unos 11 años, 16, 17, unos que aparentan todavía más, ¿verdad? Unos 40 y tantos y ya se pasan todavía por juveniles, pero una de las cosas es que todos los que estamos aquí podemos entender una cosa: delante de Dios, tú y yo estamos completamente desechados por el pecado. ¿Hay alguien aquí que nunca haya pecado? ¿Alguien que nunca ha cometido un pecado, incluso en su mente? Fíjense que, a ver, ¿cuántos han matado personas aquí? A ver, por ejemplo, 10 caramelos a los que mataron a alguien. Es decir, que ahí levantó la mano, no uno que mató, sino uno que es mentiroso. Es decir, que tiene 2 pecados ahí. Pero, aunque nosotros nunca le hemos dado muerte a nadie, en su mente, estás en la escuela dominical, están repartiendo la merienda, y ese comilón que está en todas las escuelas dominicales se pasa delante de ti y te coge el dulce tuyo. Tú no lo matas, pero en tu mente, ¿qué haces? Sacas la ballesta, el tanque, las granadas, las escopetas, lo mataste, lo enterraste y Señor, gracias, porque lo has recibido, ¿verdad? Porque en la mente, evidentemente, en nuestra mente, muchos en este lugar tienen un cementerio. Cuando simplemente tú ves a alguien y dices, dime hermano, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste al campamento juvenil. ¿Sí o no? Nuestra mente es mala. Tanto es así que la Biblia dice, querido joven, que pecado es todo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que sentimos, lo que pensamos que no le agrada a Dios. Y partiendo de esta definición, entonces,
Vamos a hablar de los orígenes del pecado. ¿Cuál fue el primer pecado de la Biblia? A ver, tú. ¿Cómo? Dilo alto, dilo alto. Dice que cuando Adán y Eva tomaron el fruto del árbol. Tú. ¿La desobediencia de quién? Tú. De Adán, sí. ¿Quién más? Tú. El mono. ¿Cómo? No, dilo alto que no te... Ese es el primer pecado de la historia de la humanidad. Un aplauso a esta muchacha. Y 3 caramelos. Venga. Ay, disculpa. Ok, entonces, fíjense que cuando hablamos del pecado, la gente piensa que el primer pecado de la Biblia es el de Adán y Eva. Bueno, ese es el primer pecado de la humanidad, pero no del universo. Fíjense, ¿dónde aparece eso? Vamos a leer un texto que está en Isaías 14:12. Yo lo voy a leer. Usted abre su Biblia, ¿verdad? Algunos sé que tienen la Biblia, otros sé que tienen una santa aplicación. Abre la santa aplicación y dice así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Esto dijo el diablo, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías nos está diciendo, y esto es interesante, porque aunque Isaías está en qué parte de la Biblia, ¿cómo ven? Antiguo. En el Antiguo Testamento, y pertenece a un grupo de libros que se llaman los profetas. Y lo interesante es que, aunque esto se escribe mucho después de Génesis, esto está hablando de mucho antes o poco antes de Génesis. Y lo interesante del caso es que Satanás, su pecado, ¿cuál fue? Ahorita dijeron envidia, no es, está por ahí, pero no es tanto envidia. ¿Cuál fue el pecado de Satanás según lo que leemos? Orgullo, dice por allá. ¿Cuántos están de acuerdo que fue orgullo? Él dijo, yo seré semejante al Altísimo. Dime, ¿qué significa orgullo? Yo lo que iba a decir era, bueno, Que fue vanidoso. fue vanidoso, ¿está bien? ¿Qué significa ser vanidoso? Creerse más bonito que los demás. ¿Cómo? Creerse más bonito que los demás. ¿Querés ser más bonito de los demás? Bueno, a ver, no tanto así, porque mira, por ejemplo, yo te pongo este pastor y que yo quiera ser más bonito que él, no es ser vanidoso. Esa es la pura realidad. No. Pero sí, a ver, no es solo querer ser más bonito que los demás, sino, a ver, ¿quién me ayuda con el concepto? Querer ser mejor que los demás, pudiera ser. ¿Cómo? Espérate, ella primero y tú después. Tú misma. Querer todo para ti, a ver. Ajá, querer ser superior. A ver, tú que tienes la mano levantada, rápido. ¿El qué? Muy bien, darse más valor del que uno tiene. De hecho, fíjense, cuando leemos este texto, Satanás dice, subiré y me sentaré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién era Satanás antes de ser Satanás? Un ángel. ¿Cuál era el ministerio de Satanás? ¿Qué es lo que hacía Satanás? Él era el líder de la alabanza. ¿Quiénes son los de la alabanza aquí? A ver, levanta la mano. Nadie quiere levantar la mano ahora, o no tiene nada que ver, es una parte, ¿verdad? Lo interesante es que Satanás, dice también Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 28, que él estaba preparado, la música fue preparada para él. ¿Y su problema cuál fue? Estando adorando al Señor junto con el cielo, él dijo sencillamente, yo quiero ser como Dios. Jóvenes, vemos entonces el primer ejemplo de pecado, es el orgullo. Ahora, creo que mañana, si mal no recuerdo, vamos a estar hablando un poco de esos patrones que se nos presentan, de esos cantantes que tú estás siguiendo hoy, que algunos de ellos incluso dicen ser cristianos y son primos hermanos del mismo Satanás. Por cómo se expresan,
por cómo se desarrollan en su contexto de música, de fama, donde ellos simplemente, que aquí es donde está la raíz más grande del pecado de Satanás, es que la gloria que era solo para Dios, Él la quiso para sí. Así que más que querer ser bonito, más que aparentar mejor que otro, es simplemente tomar lo que es de Dios, lo que solo se da a Dios, la alabanza que solo se da a Dios, y querer tomarla uno mismo. Entonces, vamos a ver cuál fue el pecado. Después de este, ¿cuál es el primer pecado entonces que tenemos para la humanidad? ¿De quién? De Adán y Eva. Entonces, vamos rápido ahí a Génesis. Busquen rápido Génesis 3. Y necesito ahora mismo un Adán. Venga, Adán, ven para acá. Así, un Adán bronceadito, el sol. Venga, Adán, venga. Necesito una Eva. Una Eva. Venga, Adán, párame aquí, Adán. A ver. Venga, venga, venga. Venga. Ven. Vamos. Están dando puntos extra a los equipos. No hay diferencia de tamaño, porque como estamos en el cielo, rápidamente se puso grande. Ven, ponte ahí ahora al lado. El problema es que era Adán después del dengue. Pero entonces, miren, estaban en el paraíso y dice la historia: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. A ver, la serpiente. A ver, ¿quién más tiene cara de serpiente? A ver, ven. Dice entonces el texto. Sí, está más o menos del mismo gordo. Dice el texto: y la serpiente fue a donde estaba la mujer y le dijo, ¿qué le dijo? A ver si me sabe la historia. Que comiera del fruto prohibido. A mí no, a él. Comiera del fruto prohibido. La serpiente estaba un poco desganada, pero le dijo así a Eva: Toma del fruto prohibido. No me convence esta serpiente, pero por ahí anda la historia. Ahora, ¿qué tenía de malo que Eva comiese del fruto prohibido? ¿Qué tenía de malo? A ver, párate, dilo fuerte, rápido. Lo malo era que iba a discernir entre lo malo y lo bueno. Pecar contra Dios. ¿Por qué iba a pecar contra Dios? ¿Había algo de antemano ahí? Sí, porque A ver. dijo que de todo el jardín del único árbol que no podían comer era el del bien y el mal. Muy bien, entonces. Ven. Se me durmió, me está mirando de frente así. Pensé que estaba dormido, pero no. Entonces estaba el árbol. Párate aquí, árbol. Estaba el árbol. Evidentemente esta es la versión Adán y Eva cubana. Está pobre ese árbol. ¿Y cuál era el fruto? ¿Alguien recuerda el fruto? ¿Cuál era el fruto? Ojalá. Todos los cubanos pensamos que era manzana, porque la manzana es como estar en el paraíso. Es por MLC y muy poco le llega. La Biblia no dice cuál era el fruto, pero lo cierto era que había un fruto. ¿Y cuál fue la orden de Dios sobre ese fruto? La niña lo dijo: de todo árbol pueden comer, menos de este, porque el día que de él coman, que dice la palabra, ciertamente morirán. Y la serpiente, que tiene esa cara de zorra, él no, la serpiente, él la va a representar ahora con esa cara de serpiente. Los actores aquí están bajo presupuesto. La serpiente, si miren, vamos a hacer una prueba. ¿Dónde está? Ven acá, Joel, ven acá. Miren lo que es una serpiente mexicana, de verdad. A ver, tú le vas a enseñar a la serpientita, ¿no? ¿Cómo era la cosa? La serpiente se paseaba entre, él lo va a significar, la serpiente muy astuta se paseaba entre los árboles. De pronto, la serpiente hizo un stop. La serpiente orinó y se le acercó a Eva y le dijo así, muy cautelosa: come el fruto tardísimo. Lo que pasa es que esta serpiente lleva unos años en México, por eso que está
activa, ¿no? Y Eva, ¿qué es lo que dice el texto que hizo con el fruto? Antes de probarlo, ¿qué le respondió Eva a la serpiente? Dice el Señor mi Dios que solamente que puedo comer de todos los frutos que hay en el jardín, excepto del árbol que está en el centro. ¡Un aplauso! Ahora vamos con los caramelos, pero vamos a seguir con la manzana, con el fruto. Entonces, la serpiente está haciendo algo contra Dios, y esto es el pecado. Dios ha dado una orden, ¿sí o no? De todos puedes comer. ¿Qué significa esa orden? Come de todo, menos de este. ¿Qué es lo que hace la serpiente? ¿Por qué la serpiente no lo tentó con otro árbol? Porque con otro árbol no era tentación. La tentación está en qué? En lo que Dios dijo, ponerlo en tela de juicio, ¿sí o no? Y fíjense, el problema del pecado es que Dios le dijo, no lo hagas. ¿Y qué le dijo la serpiente? ¿Recuerda lo que le dijo? ¿Qué va a ocurrir cuando comas? ¿Serás como? Como Dios. Serás como Dios. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Que es Satanás metido en la serpiente. ¿Cuál fue el pecado de él? La arrogancia, el orgullo, ir contra Dios. Y ahora, ¿qué está haciendo con la humanidad? Que pongan en tela de juicio, hermanos, muchachos. Cuando hablamos de pecado, es lo que Dios dice, lo que Dios ha establecido. El diablo hoy no te dice, ve contra Dios, roba, mata, ¿no? El diablo simplemente te dice, ¿y por qué? ¿Por qué tienes que seguir lo que dicen tus padres? ¿Por qué tienes que seguir lo que dice tu líder de jóvenes? ¿Por qué tienes que seguir lo que dice tu pastor? ¿Por qué tienes que seguir lo que dicen los que van a la iglesia? Y es poner en tela de juicio aquello que Dios... A ver, se me cansó el árbol, venga, árbol. Entonces, era poner en tela de juicio los frutos que ahí estaban. El problema es este. Que Eva, ¿qué hizo? Y entonces, vamos a certificarlo. Y Eva comenzó a caminar hacia la luz. Recuerda, inversión cubana. Tomó del fruto, lo probó. ¿Y qué hizo después que lo probó? Se viró hacia Adán. Y Adán estaba en otra cosa. A ver, antes como que tú lo estabas mirando y ahora. Lo hizo bien. Se metió en el personaje. Es lo que hace un niño hoy cubano por un caramelo. Entonces, fíjense el personaje. Y le dio también a Adán, ¿sí o no? Le da, lo prueba. ¿Y cuál era el pecado en esa acción? A ver. Ellos sabían que estaba mal. Sabían que estaba mal. Dios había dicho una cosa, Satanás dijo otra, y el pecado, escuchen, el pecado es cuando vemos lo que Dios quiere y hacemos completamente lo contrario o lo opuesto, lo que no le agrada a Dios. Vamos a darle un aplauso a todos esos ahí. Espérate que la serpiente les va a dar los caramelos. Entonces, lo interesante de esto, joven, es que cuando uno habla de pecado, cuando uno habla del origen del pecado, ahora tenemos en los cielos que Satanás ha pecado, ¿verdad? Y ahora el hombre le ha fallado a Dios. Así que cuando nosotros hablamos de la definición de lo que es pecado, uno debe ahora hacerse la pregunta, si ya hay pecado, ahora entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Quiero escuchar a alguien, a ver. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? A ver tú, campeón. Ponte, dilo fuerte, grítalo. Sufrir eternamente en el infierno. No heredar el reino de los cielos. No heredar el reino de los cielos. Separarnos de Dios. Separarnos de Dios. A ver, son. Dilo un poquito más alto. ¿Escucharon? Que Dios no nos puede dar o que no nos va a dar la corona de la vida. A ver, niños. La muerte. Muy bien, entonces, fíjense, cuando uno habla de las consecuencias del pecado, entonces nosotros tenemos que ver la segunda parte del texto. Fíjense, Génesis 3, 8 a 24. Vamos a la Biblia, vamos todos a la Biblia. Están allí. Miren lo que dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva cuando escucharon la voz de Dios? Esconderse. ¿Qué hicieron? Se escondieron. La pregunta es, ¿dónde estaban ellos? En el hueco. En el huerto, en el paraíso, en el jardín de Edén. Ellos se esconden, escuchan la voz de Dios, pero la pregunta es, ¿quién los había creado a ellos? ¿Quién los hizo a ellos? Dios. ¿Acaso ellos no hablaban con Dios? Sí. ¿Acaso ellos no conversaban con Dios? ¿Dios no conversaba con ellos? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora escuchan a Dios y tienen miedo. ¿Por qué? Es decir, que una de las consecuencias que el pecado trae es el miedo a nuestras vidas. ¿Miedo por qué? Miedo porque ellos saben que han cometido la peor falta de sus vidas. Dios dijo algo y ellos, por escuchar al enemigo de Dios, simplemente hicieron otra cosa. Y fíjense cómo dice el texto. Y respondió el Señor: ¿dónde estás tú? Está ahí Adán y Eva, están escondidos, y Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? La pregunta es: ¿sabía Dios dónde estaba? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios sí sabía dónde estaba? Dijeron: porque Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Dios lo sabe todo, lo ve todo, y además es omnipresente, está en todo lugar a la vez. ¿Por qué entonces Dios le dice a ellos, o Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? La pregunta, evidentemente, no es para saber dónde ellos estaban, sino para Dios demostrarles lo que ellos acaban de hacer. ¿Cómo ellos se van a esconder en un lugar que era perfecto y Dios les había puesto ahí? ¿Por qué? ¿Por qué ahora ellos no estaban disfrutando del Edén? ¿Por qué ahora no están disfrutando del jardín? Porque han pecado. El pecado no solo nos hace sentir mal, sino que el pecado trae muchos miedos a nuestra vida. Ahora, fíjense cómo continúa rápidamente el texto. Y le dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miren todas las cosas que le menciona el hombre ahí. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¡Wow! ¿Por qué Adán dijo esto? ¿Por qué el hombre dijo esto? ¿Por qué usted cree que dijo esto? A ver, dilo, vamos. Tuvo miedo porque él sabía que había comido algo que Dios le había dicho que no lo hiciera. Ahora, lo interesante de esto, muchachos, es, a ver, Daniel. Fíjense, antes no sentía vergüenza. Miren todas las cosas que trae el pecado: miedo, esconderse, que es una consecuencia del miedo. Se esconde de Dios porque sabe que él ahora no puede estar frente a Dios por lo que ha hecho. Trae vergüenza. Y algo muy interesante es que Dios le dice: bueno, ¿y por qué lo hiciste? ¿Quién te enseñó que estabas así? ¿Y qué fue lo que dijo Adán? Bueno, reconozco que he cometido un error, Señor, pero esto lo vamos a tratar de solucionar. ¿Eso fue lo que dijo Adán? A ver, otro, a ver, niño. ¿Cómo? Es como que Adán está frente a Dios. Dios le está diciendo: ¿quién te enseñó esto? ¿Por qué lo has hecho? Y Adán dice: la mujer que me viste. Y Eva dijo: traidor. El Señor le pregunta a Eva: ¿y qué dice Eva? Bueno, Señor, es verdad, nos hemos equivocado, hemos cometido un grave error. Vamos a ver si podemos ir al campamento de juveniles y ahí a ponernos a cuenta contigo. ¿Eso fue lo que dijo Eva? A ver qué dijo. Eva miró, ve a Adán y dice: la serpiente. Y como hasta ahora el texto no nos dice que la serpiente dijo nada, la serpiente simplemente hizo: a ver cómo haría la serpiente. Míralo para allá, míralo para allá. Exacto, dijo: es verdad. Las consecuencias, entonces, sigue diciendo el texto, que Dios trajo condenación sobre el hombre, sobre la tierra, sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque el pecado, joven, no solo es transgredir, no solo es hacer lo que a Dios no le agrada,
sino que el pecado también trae consecuencias en nuestra vida. Es probable que algunos de ustedes han cometido un error, le dieron un sí a alguien que no tenían que haberle dado un sí, fueron a un lugar que no tenían que haber ido, le aceptaron una sonrisa a alguien que no tenía que haberle aceptado la sonrisa y han cometido uno de los peores errores de su vida. Una de las cosas que nosotros vemos en esta sociedad, yo recordaba que cuando yo tenía su edad, yo solo tengo unos 18 años, pero cuando yo tenía un poquito menos, que tenía la edad de ustedes, yo a los 15 años jugaba con Power Rangers. A ver, ¿cuántos todavía jugamos con Power Rangers? ¡Epa! Hay uno mío ahí. Eso, hay dos. Hay de 3. Pero no con Power Rangers de Nintendo ni PlayStation, es con muñecos Power Rangers. Esa. Ahí. 15 años. ¿Cómo no será? Hoy, muchos de ustedes están enfrentando lo que mi generación no enfrentó. Y hoy niños y jovencitos que posiblemente estén con ustedes y le hayan hecho invitaciones a ustedes, ya tienen pornografía en sus teléfonos. Ya tienen series o películas o cosas con contenidos diabólicos en sus propios teléfonos. ¿Por qué razón? Porque a medida que avanza el tiempo, mientras más una sociedad le da la espalda a Dios, más aumenta el pecado y más disminuye la inocencia. Lo que yo con 15 años todavía estaba jugando a los carritos, todavía jugaba con los Power Rangers, ya ustedes hoy, y hay jóvenes hoy, que desde los 11 años están fumando cigarros, están consumiendo droga y están practicando sexo ilícito que desagrada a Dios. Esa es la generación que te ha tocado a ti. Y una de las cosas es que los pastores, que los líderes de campamento entendemos, es que la generación de ustedes no podemos seguir tratándola como la generación anterior nos trataron a nosotros. Dale, y David, y tomó la ola, y pum, pum, lo mató. No, a ustedes aquí hay que hablarles cosas y ustedes van a escuchar cosas aquí que son, no fuertes, porque ustedes escuchan peores cosas y según algunos códigos legales que se aprobaron hace unos meses, ustedes ya están viendo y van a ver todavía peores cosas en cuanto a las perversiones sexuales. Es preferible que un pastor que quizás no te conoce, pero te ama por ser hijo de Dios, te hable las cosas con sinceridad y te diga: ten cuidado, joven, porque el pecado que está rondando alrededor tuyo no solo te va a destruir, sino que te va a llevar al mismísimo infierno. Y cuando nosotros hablamos de las consecuencias del pecado, dice la palabra en Romanos 3, verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En otras palabras, ¿qué dice la Biblia? ¿Que quiénes están bajo pecado? ¿Solo los jóvenes? No. ¿Solo los líderes? No. ¿Quiénes están bajo pecado? No. Dice que todo el mundo. Hay otro pasaje también que nosotros encontramos, Romanos 3:23, por cuando todos pecaron, que dicen, están separados. Y lo interesante, que ese separado no es sencillamente que tú le has dado la espalda a Dios, sino que Dios mismo nos ha separado de Él, porque donde Dios habita no puede habitar el pecado. Por eso, cuando nosotros hablamos del pecado, es aquello por lo que luchamos constantemente. Podemos llevar muchos años en el Evangelio, podemos llevar mucho tiempo en la iglesia, pero el pecado es algo que estará tocando a tu puerta en todo momento. Fíjense, otro texto rápidamente, Romanos 5:12, dice: por cuanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y quiero leerte uno más, te lo voy a poner todo para que yo tire una foto, pero quiero leerte uno más, Romanos 6:23. ¿Alguien recuerda lo que dice? Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. ¿Qué significa muerte? ¿Qué significa muerte? ¿Alguien dice dejar de vivir? No. Los diccionarios bíblicos definen muerte como, a ver, ¿cómo? De vivir, horario de vivir. No, lo contrario de vivir. Está por ahí, pero el término muerte lo que significa es separación. ¿Por qué razón? Porque cuando uno muere, aunque uno deja de vivir, dice la palabra que nuestro espíritu va al Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos, jóvenes,
de lo que es la muerte es algo tan serio, es algo tan peligroso. Y lo más triste del caso es que tú también estás separado de Dios. Y yo también estoy separado de Dios por causa del pecado, a menos que ocurra algo en nuestras vidas. Todos estos textos de Apocalipsis que van a ver ahí, no lo vamos a leer por el tiempo, pero nos enseñan que en el tiempo final, Satanás, el falso profeta, los enemigos y todos los pecadores serán lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Cuando se habla del infierno, cuando se habla del lago de desesperación, Jesús fue, escuche esto muchachos, Jesús fue uno de los que más habló del infierno. Interesantemente, Jesús habla de amor, Jesús habla de perdón, pero en su boca vamos a escuchar las mayores enseñanzas y mayores repeticiones del infierno. ¿Por qué razón? Porque Él nos ama tanto que hay un lugar al cual quiere que no vayamos, y es el infierno. Y ya esto no es la clase de escuela dominical, y si haces las cosas mal, te vas al infierno. No. Es probable que si alguno de los que está aquí hoy muriera, fuera a un lugar de tormento. Quiero hacerte una pregunta. Si tú mueres hoy, y esto no quiero respuesta, esto no lleva premio, esto solo lleva a pensar lo mismo. Si tú mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? ¿Tú crees que Dios, si te recibe, te dirá, ven porque tú eres bueno, nunca has pecado, no hay nada malo en ti? Es probable que tú esta semana hayas hecho muchas cosas que desagradan a Dios. Es probable que anoche hiciste cosas que a Dios no le agrada. Es probable que incluso que esta mañana pensaste algo contra Dios. Entonces la principal consecuencia del pecado, ¿cuál es? La separación de Dios a un lugar de tormento. ¿Y sabes qué? No existe humanamente hablando ninguna descripción que nos ayude a entender lo que es el infierno. Porque te dirán, y es el fuego, y el gusano no muere, y es solo tortura, y es desesperación. Aún cuando tú trates de imaginar eso, multiplícalo por 1 billón de veces. Y todavía no vas a entender lo que es estar separado de Dios. Nos hemos reído, hemos disfrutado, pero este es el momento de pensar en algo muy importante. Tu vida es especial para Dios, pero tu vida en las manos del diablo es un instrumento especial para este mundo. Y el pecado nunca se te va a presentar Satanás para decirte, ven, peca contra Dios, ¿no? Que Satanás es muy astuto para presentarte de esa manera. Hay muchas otras formas y muchas otras ofertas en que Satanás se te presenta. Y quiero que vuelvas a pensar por un momento, ¿a dónde iría hoy si parto de esta tierra? Eso nos lleva entonces a la tercera pregunta y última de esta mañana. ¿Qué es la salvación? ¿Alguien me dice a ver qué es la salvación? A ver. Alto, que no. La palabra de Dios y sus mandamientos nos muestran la salvación. A ver. Es un regalo de Dios. ¿Ah? Sí. Dale 2 caramelos, muchachos, que esa muchacha está ahí. Y va. A ver, Daniel. La salvación es como la gracia. Cuando uno dice, deja la gracia. No es esa gracia. Gracia como un regalo inmerecido. Miren, rápidamente lo que dice esta definición. Es el salvamento, es la liberación de un peligro inminente. Liberación del que acepta a Cristo, del poder y de la maldición del pecado. Ahora, cuando hablamos de salvación, en pocas palabras podemos decir, si el pecado es todo lo que me destruye y me aleja de Dios y me lleva al infierno, salvación, ¿qué cosa es? Es ese regalo, es esa bendición, es esa oportunidad que tenemos cuando adoramos a la Virgen María, ¿no verdad? No. Muy bien. Cuando tenemos un San Lázaro detrás de la casa, ¿no verdad? Cuando tenemos una tirita roja para mal de ojo, que la cosa está mala. A ver lo que tiene tirita roja. ¡Qué coincidencia! ¿Qué es la salvación, joven? Yo quiero escuchar a uno de los pastores. ¿Qué es la salvación? Salvación es librarte de todo ese castigo, de la consecuencia que tuvo tu pecado. Amén. ¿Escucharon bien? Es librarte de todo el castigo que te buscaste por el pecado. En otras palabras,
El pecado es para todos, y aunque la salvación se ofrece a todos, no todos vienen a ella. Y fíjense cómo la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 2, dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es ¿qué cosa? Don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras está diciendo que nadie llega al cielo por ser bueno. Y quizás muchos llegaron a este campamento pensando que eran personas buenas. Es probable que muchos hayan llegado al campamento diciendo: bueno, yo estoy en la iglesia. ¿Tú piensas que por ser hijo de pastores eres santo? ¿Tú piensas que por ser hijo de cristianos eres salvo? ¿Tú piensas que porque alguien te dijo que eras cristiano, tú eres cristiano? ¿Tú piensas que por leer la Biblia eres cristiano? ¿Piensas que por orar eres cristiano? En otras palabras, la Biblia nos dice que nosotros estamos perdidos. No hay solución. No hay nada, joven, no hay nada humano que tú puedas hacer. Y quizás tú dices: pero pastor, yo hice una oración. A ver, ¿cuánto hicieron una oración de fe? Un día en su vida. Déjame, Señor Jesús, te pido que entre a mi vida. Sí, muy bien. Yo la hice con 9 años. Pero te voy a decir un secreto en esta mañana. La salvación no salva a nadie. La oración no salva a nadie. ¿Quién es el que salva? Jesucristo. El que salva es Dios. Ahora vamos a entender un poco lo que es esa oración y muchas de estas cosas. Pero joven, cuando hablamos de tu vida, yo sé que tú estás empezando a vivir y tú no piensas en tu futuro, o muchos no piensan en el futuro, no piensan en qué pasa, qué voy a hacer en la vida, porque en este momento normalmente todos pasamos por ahí, no me estoy juzgando, pero todo lo que pensamos es: me está mirando, me está mirando. Muchos están aquí y están diciendo: oye, pues sí, yo voy a la conferencia, pero que me mire, 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 que me mire. Cuando ella mire, dice: y cambia la vista. Muchos están en eso. ¿Cuántas veces, Juanito, tú no hiciste eso, caballo? Yo también, que me mire, que me mire, que me mire, que me mire, que me mire. Ella miraba. Cara de galán, y fuerte, ¿no? Pero escucha, la vida es mucho más que eso. La salvación es todavía más importante de lo que tú puedes entender. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen bien claro lo que es ese concepto, e incluso lo tienen en su vida. Pero yo prefiero en este momento asumir que tú vas camino al infierno y presentarte a Cristo como Él quiere ser presentado en su palabra, y que tú puedas ser salvo. Prefiero asumir eso que asumir lo contrario. Y fíjense lo que dice este pasaje tan hermoso en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, lo habíamos leído, ¿qué cosa es? Mas la dádiva de Dios. ¿Qué significa la dádiva de Dios? ¿Lo dijeron por aquí? ¿Qué significa? El regalo, esa bondad de Dios, ese regalo de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando leemos estos pasajes, solo voy a leer Hechos 4:12. La salvación, joven, muchacho, la salvación solo es posible por medio de Jesucristo. Y fíjense cómo dice: y en ningún otro hay salvación. La Virgen de la Caridad nos salva, San Lázaro nos salva, Buda nos salva, las religiones nos salvan. Dice: no hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo. Y yo quiero decirte que tu vida puede estar en juego hoy. Estoy casi convencido que todos los que están aquí tienen convencimiento de pecado. Saben lo que está mal, saben lo que es hacer la voluntad de Dios y lo que es no hacerla. Y yo estoy también seguro que muchos de aquí, aunque dicen ser cristianos, sus actos, sus pensamientos dicen lo contrario. ¿Saben que cuando se habla de arrepentimiento y de fe, se nos dan varias definiciones? Pero esto lo voy a obviar un poco, porque la fe, ¿qué cosa es la fe? Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es un regalo de Dios, es algo que Dios nos da para poner toda nuestra confianza en Él. Esa es la fe. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué significa el término arrepentimiento? A ver,
¿Algún arrepentido? ¿Eh? A ver. No, si me habla, te pones la mano en la boca. Cuando te sientes mal por alguna cosa mala que has hecho, miren, una de las cosas que ha hecho el diablo también, muchachos, es tergiversarnos estos contextos, es tergiversarnos estas situaciones. Y voy rápido a esto. ¿Qué es arrepentimiento? Primero te voy a decir lo que no es arrepentimiento. Los músicos que estaban por ahí ya si quieren pueden subir allá arriba. ¿Qué no es arrepentimiento? Y muchos sí dicen que es. Miren, en primer lugar, hay gente que dice arrepentimiento es experimentar dolor y tristeza. ¡Ojo! Experimentar dolor y tristeza, aunque está en el arrepentimiento, no solamente eso es arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque una persona que no tiene a Dios puede hacer algo y sentirse mal y llorar y experimentar dolor y tristeza y aún así no estar arrepentido. La palabra arrepentimiento, el término como tal lo que nos dice es una palabra griega, metanoeo. Diga conmigo metanoeo. 1, 2, 3. Metanoeo. Metanoeo. 1, 2, 3. Muy bien. Y significa literalmente cambio radical de mente. Ibas hacia un lugar y has cambiado completamente hacia otro. Ibas hacia el infierno y ahora has cambiado radicalmente hacia el reino de Dios. Y fíjense que cuando nosotros vemos esto, muchos dicen arrepentimiento es cuando solo te sientes tristes, ¿no? Es mucho más que eso. Otros dicen arrepentimiento es cambio de conducta. ¿El arrepentimiento trae cambio de conducta? Sí, pero cambiar la conducta no solo es arrepentirse. Te explico. ¿Cuántos tienen aquí perrito? Perrito. ¿Cuántos tienen? Bueno, vamos con el perro. Tienes un perro y el bendito perro viene y se orina en el mismo colchón. A ver, los que tienen colchones orinados de perro. Bueno, los que tienen colchones orinados por ellos mismos. No, eso no. El perro, si lo coges en ese momento, le das una tunda y lo suenas y lo regañas, y es probable que el perro cambie la conducta y no lo haga más. ¿El perro está arrepentido? No necesariamente. Entonces, aunque el arrepentimiento trae cambio de conducta, cambiar la conducta no solo arrepentirse. ¿Sabes por qué, joven? Porque hay muchos jóvenes en las iglesias y es probable que tú seas alguno de ellos, que te comportas como un cristiano, pero tú y Dios saben que no son cristianos. Algunos dicen que arrepentimiento es, uno puede estar arrepentido y puede defenderse. Es como cuando tú haces algo que está mal. No, yo me arrepiento, pero tengo que decir por qué lo hice. Eso no es arrepentimiento. Cuando quieres defenderte de tus malas acciones, evidentemente no estás arrepentido. Otros dicen que arrepentimiento puede ser selectivo. Se fajaron los dos. Mira, yo me voy a arrepentir, pero no me arrepiento de haberle hinchado un ojo porque me hinchó el otro. Me arrepiento de haberle lavado la oreja, pero el arrepentimiento no puede ser selectivo. Y hay otros que dicen que el arrepentimiento elimina las consecuencias. ¿Saben cuántas jovencitas, por aceptarle la invitación al chico famoso, tomaron una decisión? Y escúchame, basta con una mala decisión para traer malas consecuencias por el resto de tu vida. ¿Alguien recuerda a David, el rey David? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que David se arrepintió de corazón? Incluso la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿alguien recuerda cómo terminó la casa de David? Amnón, uno de sus hijos, viola a su hermana Tamar. Absalón, otro de los hijos, mata a Amnón. Absalón se rebela contra David. La casa a David se le vino abajo. Hoy, por una decisión. No pienses que el pecado es solo estar en las drogas, aunque yo sé que también en nuestro contexto ya hay drogas. Quizás un día entraste a una página y es triste, pero hay jovencitos de 10, 8 años consumiendo pornografía. Y sabes, una de
cosas que trae el diablo a tu mente. Tú eres el único que estás en esto, nadie puede enterarse. Joven que estás aquí, cuando ese que dice ser tu amigo, o ese que dice ser la persona que te ama, te dice que nadie se entere de esto, no vayas por ese camino. Porque el pecado no elimina las consecuencias. Y nos reíamos hace unos minutos, pero yo creo que ahora es el tiempo de pensar. ¿Cómo está tu vida hoy delante de Dios? ¿Cómo está hoy tu vida hoy? ¿Qué sí es arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es obrado por Dios y experimentado genuinamente en el corazón. La conducta y la vida de la persona es un cambio radical de mente y de vida donde se rechaza, escucha, y se lucha contra el pecado. Yo sé que tú esta mañana es probable que le fallaste a Dios, pero eso no te va a llevar al infierno. Lo que te lleva al infierno es una vida de pecado, porque los cristianos, los que creemos en Cristo, estamos luchando contra el pecado. Pero es que no hay nada que tú puedas hacer para acercarte a Dios. Personas que llevan años en la iglesia, años y años en la iglesia, jóvenes que tocan en la música, jóvenes que predican, jóvenes que hacen drama por años y tienen vidas dobles. Joven, el pecado te va a destruir más de lo que piensas, te va a mantener más tiempo atado del que imaginas y te va a cobrar más de lo que estás dispuesto a pagar, aunque el pecado se te presente como la mejor opción. Quisiera terminar con esta pregunta: ¿qué hacer entonces para ser salvo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué texto de la Biblia encontramos para recibir la salvación? Yo solo, entre tanto, te voy a leer uno. Dice Romanos, capítulo 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, escucha bien, serás salvo. Lo interesante es que en ese pasaje Pablo no está enseñando a hacer una oración. Pablo está enseñando lo que es vivir la salvación. Te pongo un ejemplo. ¿A quién Pablo le está escribiendo esta carta? ¿A quién se la está escribiendo? El nombre te ayuda. El nombre. A los romanos. Era la iglesia de Roma. En el primer siglo, cuando Pablo escribe esto, está gobernando Nerón. Si has escuchado o visto algún video sobre el emperador Nerón, después lo puedes buscar y te vas a dar cuenta que Nerón fue tan pero tan perverso que una de las cosas que hizo fue matar a su madre, abrirla para ver de dónde había salido, por decirte algo. Otra de las cosas que hacía era que tomaba a los cristianos, los metía en púas y los prendía fuego y se paseaba entre ellos. Ese era Nerón. Y Pablo le está escribiendo a personas que están en ese contexto. Cuando un soldado iba a alistarse para la guerra, por ser ciudadano romano, se le preguntaba, él estaba formado y se le preguntaba, ¿quién es el curios? ¿Sabe lo que significa el término curios? El Señor. Y él decía, soldado, ¿quién es el curios? Algunos historiadores dicen que tenían que levantar su mano y decir, César es el curios. Pero si coincidía que había un cristiano ahí, el término curios es el mismo término que se usa en todo el Nuevo Testamento cuando se refiere a Jesucristo, que Él es el Señor. Entonces, si tú estabas en medio de la fila, y quiero que pienses esto, ven acá, chico, ven acá, quiero que pienses un momento esto.
Piensa que tú estás en la fila de los soldados romanos. Piensa por un momento que tú eres el tercero en la fila. Y llega el centurión y dice, confiesa, ¿quién es el Curios? Y él diría, César es el Curios. Pasaba al siguiente y decía, confiesa, ¿quién es el Curios? Y él decía, César es el Curios. Pero llegaba a ti y tú decías, Jesucristo es el Curios. ¿Sabes lo que te pasaba? No iban a darte aplausos, no iban a darte un abrazo, no iban a decir que te lo ganaste y vas al campamento por ser el mejor de la semana. Sacarían su espada y ahí mismo te mataban. Porque tú, si perteneces al ejército del César, no puedes tener como Curios a nadie más que no sea el César. A esa gente le está escribiendo Pablo. Pero si esto es doloroso, imagina que tú eres el cuarto en la fila. Y después de que este dijo, Cristo es el Curios, le dieron muerte y te toca a ti ahora. Ya tú sabes que no estás jugando. Y entonces te preguntan, confiesa, ¿quién es el Curios? Y te vas a quedar pensando. Pablo a esa gente le está diciendo, esta es la palabra de fe que predicamos. Mira, muchacho, basta ya de ver a todos esos falsos predicadores que te encantan. Basta de ver a esos motivadores, a esos que solo dicen, eres bueno, eres grande, eres único, eres un rey, eres una princesa de Dios, descubre el campeón que hay en ti. ¡Basta! Porque puedes ir al infierno por ese mismo camino. Pablo le está diciendo a esos creyentes, si confiesas esto, que con tu boca que Jesús es el Curios, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces serás salvo. Es probable que tú no esperaras esto este día. Yo estoy seguro. Yo decía con los pastores el primer día, estábamos orando un grupo acá de trabajo. Muchos de ustedes hoy no tienen a Cristo. Muchos de ustedes hoy necesitan a Cristo. Yo recuerdo con 9 años, un pastor dijo, ¿quién quiere hoy a Cristo? Y yo no quería pasar. Y un familiar me dijo, ven. Y recuerdo desde 9 años hasta el día de hoy, no he sido perfecto. En mi casa, nací sin mi mamá, crecí sin mi mamá. Tuve más de 12, 13, 14 madrastras. Cada una de ellas se turnaban en cómo me iban a tratar peor. Pero desde que conocí a Cristo, déjame decirte, joven, que el dolor que hay en tu corazón, que el vacío que hay en tu corazón, que todo lo que necesitas hoy se encuentra en Cristo. La palabra dice, si confiesas con tu boca, ser cristiano no es decir soy cristiano y ponérmelo aquí, soy cristiano, amo a Dios. Jóvenes viejos llegan a los campamentos, Chile también. Ustedes recuerdan cuántos juveniles que iban a los mismos campamentos con ustedes hoy están en el mundo. Yo recuerdo por mi lista más de 20. ¿Sí o no, joven? ¿Sí o no? Es probable que dentro de unos meses muchos de ustedes estén en el mundo. Pero escúchame, aún allí Dios te está diciendo, vuelve a casa. La palabra dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el dueño de tu vida. En el aula, cuando dicen, ¿quién es religioso aquí? A ver, y tú dices, no, yo no voy a levantar la mano porque entonces después me gusta
Cuando dicen incluso, ¿cuántos van a decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che? ¡No! Yo quiero ser como Cristo. No quiero ser como ninguno de esos mentirosos. No quiero ser como ninguno de esos impíos. Aunque eso le cuesta a mis padres ir a la dirección y tener que analizarme, yo quiero decir donde quiera que esté, quiero ser como Cristo. ¿Alguien dice amén? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, joven, todo, no será avergonzado. Esta mañana, muchas la van a notar, 19 de julio, hoy es tu cita para salvación. Yo quiero cantar y quiero hacer una oración. Yo quiero hacer una oración. Pastor, pero si me dijiste que la oración de fe nos salva. La oración de fe nos salva. El que salva es Cristo. Y es el que en esta mañana me está diciendo, joven, ven a casa. Yo quiero hacer una oración ahora. Aquellos que hoy o quieren, escuche bien, o quieren entregar sus vidas a Cristo, o quieren reafirmar su vida con Cristo, pasen acá adelante y vamos a orar. Aquellos que quieren entregarse o que quieren reafirmar, que quieren decir, hoy quiero ser salvo, pastor, ora por mí. Señor, es tu Espíritu Santo. Tú eres quien convence de pecado.
Perdóname por tanta desobediencia, por desobedecer a mis padres, por desobedecer tu palabra, Señor. Tú me llamas por mi nombre, tú me conoces todo de mí. Así que alzo mi voz y te digo, Señor, que es mi pastor. Te digo, vuelvo a casa, Señor. Y vuelvo a casa, Señor. Vuelvo a casa, Señor. Quiero hacer una oración, una última oración quiero hacer. Por aquellos que llevan años en la iglesia. Por aquellos que llevan años en la iglesia, pero todavía están viviendo una vida doble. Y tienen una cara en la iglesia y otra cara en la escuela. Joven, no me puedas hacer un cuento, yo pasé por ahí. Desde los 4 años me llevaban a una iglesia. Y hubo una etapa, aunque fue corta, pero fue miserable de mi vida. Donde el domingo estaba adorando al Señor y el lunes estaba fallándole. Satanás trae a tu oído y te dice, tú no mereces de Dios nada. Satanás trae a tu oído y te dice, esta es la segunda vez, esta es la tercera. Pero este campamento no se trata de Satanás, ni se trata ni siquiera de ti ni de mí. Se trata de Cristo. Él es el que construye nuestra vida. Él es el que entregó su vida por tu vida. Esos jóvenes que hoy quieren hacer ese compromiso con Él, de vivir en santidad, a tus pies. Esos jóvenes que quieren decirle, Señor, estamos hoy a tus pies. Mira mi vida, todos mis defectos. Esos jóvenes que hoy están luchando con el pecado. Esos jóvenes que no saben cómo salir de él. Quiero hacer una oración hoy por liberación, por sanidad, por salvación. Señor, en tu nombre. Señor, en tu nombre estoy delante de ti. Señor, te pido perdón. Señor, perdóname.
solo hoy, sino todos los días de mi vida. Quiero pelear con el pecado, pero necesito porque yo solo no puedo. Y si mañana llego a fallar, con todas mis fuerzas te lo digo hoy, te necesito. Levántame porque tú eres mi Padre amado. No quiero ser de esa generación que se pierde jugando a ser cristiano. Quiero ser de esa generación que se aferra a tu palabra. Señor, en esta hora te pido por muchos jóvenes aquí que están a tus pies, que han confesado a sus padres, que te han dicho que te necesitan. Te rogamos a ti el que liberas, a ti el que perdonas y a ti el que salvas y sanas, Señor. Ante ti nos humillamos, te damos gracias y te pedimos que desde acá, jóvenes comprometidos con tu verdad, salgan, Señor. En el bendito nombre de Jesucristo, no a nosotros, sino a tu nombre, sea dada la gloria. Te damos gracias y te decimos, Señor, amén.